Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar el escudriñar del Evangelio de San Mateo. Vamos a tomar hoy el capítulo 22, versos 34 al 40. Estamos preparándonos, o Dios nos ha preparado por casi 2 años con este capítulo, con este libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, para mostrarnos algo que nunca esperábamos, y es el verdadero conocimiento de la verdad en el Apocalipsis. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios, preparándonos, enseñándonos lo que son las parábolas, lo que es la profecía, lo que es la revelación. Todo lo ha venido haciendo Mateo para que nosotros podamos entonces estar preparados para recibir la gran revelación del Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que bueno, nos vamos a colocar sobre los pies y vamos a colocarle este tiempo en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permite que nuestra vida hoy santifique tu nombre, Dios, ya que es necesario que tu reino venga hoy sobre nosotros para que tu Espíritu nos revele, Dios, esta palabra, Señor, que tanto necesita nuestro corazón hoy. Gracias por lo que haces y gracias por hablarnos en esta mañana. Tú ministrarás nuestro corazón hoy para honrarte, para darte gracias, Señor, para decirte, Señor, en tus manos estamos, tú eres nuestro pastor, nuestro maestro. Señor, ese gran yo soy que necesita nuestra vida, nuestro corazón. El sello, Señor, de nuestra vida espiritual eres tú. Por eso te pedimos que hables, Señor, hoy a nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Tenemos un título hoy. Y ese título hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es ese título? ¿Reemplazó Jesús los 10 mandamientos? Es la pregunta. ¿Reemplazó Jesús los 10 mandamientos? Y eso es algo que se está viendo en este momento. Ustedes se acuerdan ahí lo que nos enseña Eclesiastés capítulo 12, verso 13, ¿sí se acuerdan? 12, 13. ¿Cuál es el fin de toda enseñanza? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Porque qué? ¿Qué dice ahí? Porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Dice, porque eso es el todo del hombre. Gloria a Dios. Entonces, dice, Jesús no redujo los mandamientos de Dios, sino que resalta que el amor a Dios y el amor al prójimo son los mandamientos más importantes y que de ellos depende toda la ley y los profetas. Así que, mis amados, si escudriñamos las Escrituras, notaremos que Jesús lo que hizo fue responder lo que ya estaba escrito. Eso fue lo que hizo Jesús, responder lo que ya estaba escrito, porque Él no hablaba sino palabra del Padre. Y no podemos en este momento desconocer entonces que Jesús
enseñó en los mandamientos. Y ya vamos a mirar, eso es el desarrollo de este punto, no lo podía saltar. Siempre aquí ya lo hemos aprendido, pero estos versos no los podía saltar en el estudio del Evangelio de San Mateo, porque pues no me puedo saltar, tengo que seguir ahí, ¿cierto? Entonces, decíamos, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando le hicieron esa pregunta? Responder lo que ya estaba escrito. Y vamos a ver dónde estaba escrito. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice ahí? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solamente lo registra ahí, sino que también lo registra Levíticos capítulo 19, verso 18. Levíticos capítulo 19, verso 18. Levíticos 19, verso 18. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, miremos cómo Jesús lo que hizo fue recordarles a ellos lo que ya estaba escrito en su misma ley. Así que en lugar de abolirlos, Él los elevó a un nivel superior, como el corazón de la ley. En otras palabras, toda la ley y los profetas de Dios están diseñados en última instancia al mayor de los deseos de Dios. Y tiene para cualquier ser humano es que ame a Dios y ame a los demás. Eso es el fin de los mandamientos. Los primeros 4 nos enseñan a amar a Dios, los últimos 6 amar a los demás o a nuestro prójimo. Y todas las reglas nos instan a darle el primer lugar a Dios, demostrándolo a través de ¿qué? De nuestro prójimo, demostrándolo a través de nuestro prójimo. Ahí en Primera de Juan 4:20, ¿qué nos dice? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Eso es lo que dice? No. ¿Sí? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Yo dije a quien no ha visto, por eso les pregunté si decía eso. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo no amo a mi hermano, a quien puedo ver, entonces, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? ¿Verdad? Eso es lo que me enseña ahí la palabra de Dios. Y nosotros, dice, continúa diciendo, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ame también a su hermano. Ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús entonces no anuló la ley escrita con su dedo y dada a Moisés, sino que la cumplió y la llevó a su plena realización. Mateo 5:17, ¿qué te dice? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la ley y a enseñarnos a cumplirla. Y vamos a mirar más adelante. Él enseñó que la ley que fue entregada a Moisés, sus mandamientos, era para una guía para la vida, pero que el amor era la esencia de la ley. Fue lo que el Señor enseñó, que el amor era esencia de la ley. Entonces, Él no la anuló, sino que la cumplió. Y Mateo 5:17 nos miraba eso, pero aquí abajo nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. ¿Qué nos dice? Y ante todo,
tener entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Entonces cumplimos la ley guardando los mandamientos y eso dice que cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Esa es la razón por la que Jesús a los cristianos les enseñó que deberían guardar los mandamientos, ya que ellos son el fundamento de la nueva alianza. La nueva alianza. Tenemos antigua alianza, nueva alianza, antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Él la hizo en la cruz del Calvario, ya lo vamos a mirar más adelante. Pero ¿cómo nos llama a esa nueva alianza? En Hebreos 10, 15 al 17. Hebreos 10, 15 al 17, ¿cómo nos llama el Señor? Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿qué dijo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Borrón y cuenta nueva. Necesitamos entonces tener la seguridad que Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad? Necesitamos tener esa seguridad. Y esa seguridad no la tenemos si antes no que tenemos los mandamientos escritos, eso significa memorizados en la mente. ¿Sí? Ahí tenemos que tener esa seguridad, ahí que hemos sido perdonados. Mire que ahí ni siquiera Dios te dice que los tienes que cumplir, solamente que los escriba en la mente, que los guarde en el corazón, que los escribe en la mente. Y ahí entonces dice, todas, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí es que nacemos de nuevo, ahí realmente nacemos de nuevo. Nosotros no nacemos de nuevo solo con la oración de fe, no, nacemos de nuevo cuando obedecemos los mandamientos o grabamos los mandamientos del Señor. Así que pensando en el nuevo pacto, un joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debía hacer para tener vida eterna? Él ya vivía el antiguo pacto, pero quería entrar en ese proceso del nuevo pacto con Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le contesta en Marcos 10, 19? ¿Qué le contesta Jesús? Los mandamientos sabes. Y como que nos deja unos para que se dé cuenta que Él está hablando de ellos, ¿cierto? ¿Y cuáles eran? Primero, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No los dijo todos, se le dijo un resumen de ellos o algunos de ellos. ¿Para qué? Para entender que Él no los estaba quitando, ¿verdad? No estaba quitando. Jesús le recuerda los mandamientos y aunque el joven responde haberlos guardado, Jesús le deja ver que la falta del primero y el último eran necesarios para poder ir a la vida eterna. Y el punto es que el amor no fue un concepto nuevo introducido por Cristo. El primer y el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, tal como nos enseña los primeros 4 mandamientos. Amamos a Dios poniéndolo por encima de todo, de todo. Ahora, si usted lee con cuidado los últimos 6 mandamientos, verá que todos los mandamientos nos instruyen sobre el amor a otras personas. Y Pablo no solamente lo entendió, sino que lo enseñó, lo escribió ahí en Romanos 13:10. ¿Qué dice Romanos 13:10? El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Entonces, cuando cumplimos la ley, ¿qué estamos haciendo? Guardando el amor hacia el prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la ley no es la causa del pecado, sino lo que nos revela el pecado. Sin la ley no entendemos un estándar para identificar lo que es pecaminoso.
Necesitamos la ley para saber si hemos pecado. Si no tenemos la ley, no podemos decir cuáles fueron nuestros pecados y mucho menos arrepentirnos ante Dios. No podemos decirlo. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 7, 7 y 8? El apóstol Pablo dejó ahí esa parte clara como para que nosotros no tengamos duda al respecto. ¿Qué nos dice? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino ¿por qué? Por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. O sea, ¿cómo conocemos el pecado si no tenemos la ley? Es importante eso, y para eso es la ley. La ley, los mandamientos hoy en día son para eso, para que nosotros conozcamos ¿qué? El pecado, en qué le fallamos hoy a Dios. Entonces todos los días llegamos a casa y abrimos esos 10 mandamientos ahí que ya están en nuestra mente. Si no, pues lo tenemos escritos en algún lado y podemos mirarnos ahí y decir, hoy le fallé a Dios en qué mandamiento, en este o en aquel, le fallé a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener esos mandamientos con nosotros, porque ellos son los que nos muestran el pecado. La ley nos muestra la necesidad de la gracia de Dios para ser liberados del poder del pecado. La ley es un espejo que nos refleja nuestra necesidad de salvación a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 21, ¿qué te dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí encontramos un amor mutuo, ¿no? Nosotros guardamos los mandamientos, demostramos nuestro amor a él, él nos ama a nosotros, y entonces estamos unidos mutuamente en ese amor. Entonces permanecemos en el amor de Cristo cuando guardamos los mandamientos. Él nos ama, nosotros le amamos. Eso es lo que nos enseña ahí. Entonces, Cristo obedeció todos los mandamientos del Padre. Miremos ahí Juan 15:10, ¿qué les dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y es así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezco en su amor. Entonces dice, Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Y este hecho, mis hermanos, solo implica que los cristianos también deben hacerlo. Él nos dejó ese ejemplo para hacerlo. Deben hacerlo, debemos como cristianos hacerlo. Porque necesitamos a través de ellos, ya miramos, descubrir el pecado, mirar en qué le hemos fallado a Dios. ¿Cuál es el pecado que hay en nosotros? La palabra pecado infringe las leyes de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Veamos ahí 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. ¿Qué nos dice? Todo aquel ¿qué pasa? Que no es el que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pero ¿cómo sabemos? Tenemos que ir todos los días a mirarnos en ese espejo de la ley para saber que realmente infringimos la ley. Tenemos que mirarnos ahí y decir, Señor, hoy infringí el 10º, el 7º, el 4º, el 8º, qué sé yo. Y poderle pedir perdón a Dios, porque nosotros somos pecadores, somos débiles en esta carne. No podemos decir es que yo nunca he pecado, porque realmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Nosotros sí pecamos todos los días, de pensamiento, de palabra o de obra, pero estamos pecando. Pero como sabemos los mandamientos, entonces ¿qué era lo que hacía David? Él es un ejemplo a seguir. Él cometió muchos errores. No es el ejemplo a seguir para cometer esos mismos errores, no, sino para la actitud que él hacía o tenía cuando pecaba y llegaba, decía que lo hacía muchas veces en la mañana, mediodía o en la noche, se postraba ante Dios
¿Y qué hacía? Le pedía perdón, se arrepentía frente a los mandamientos, frente a Dios con los mandamientos, se arrepentía. Y eso es a lo que Dios nos invita. ¿Y eso qué hacía David? ¿O qué hizo a David como hombre? Un hombre de acuerdo a qué? Al corazón de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser de acuerdo al corazón de Dios? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Seguir el ejemplo de David, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo de David si queremos ser de acuerdo al corazón de Dios. Dios se agrada de eso. Dios nos llama a ser de acuerdo a su corazón. Pero ¿eso qué tiene que decir? ¿O qué tenemos que hacer para lograrlo? Y es ir al arrepentimiento todos los días en el momento en que lo tengamos o tengamos el tiempo para hacerlo. Dios nos pide eso. Dios nos pide eso. Y es importante que nosotros tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que prácticamente nos abre las puertas a los cielos, la actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como hombres vamos a pecar todos los días. Estamos en una carne. ¿Y esa carne cuántas obras tiene? 17 obras. Y qué difícil es vencer esas 17 obras, ¿no? Cuando vencemos unas, se nos aparecen otras. Es como si tuviéramos un poco de enemigos a nuestro alrededor, nos defendemos del uno y el otro se nos viene encima. ¿Cuántos creían que estando solos, sin Jesús, alrededor de 17 ladrones se pueden defender? No, quedan ahí como inmóviles, ¿cierto? Y entonces les quitan todo. Esos 17 ladrones es un grupo de personas en nuestra vida frente a las acciones de la carne. Y tenemos que estar luchando constantemente. Vencimos al uno, tenemos que vencer al otro. Pero ¿lo podemos hacer nosotros? No, lo hace Jesucristo por nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando estamos en esa comunión con Él. ¿Y cómo estamos en esa comunión con Él? Juan 14:21 dice: el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré. ¿Y qué dice al final? Me manifestaré a Él. ¿Eso qué significa? Que en medio del tiempo, de nuestro caminar diario como personas, como seres humanos, si estamos con Cristo, si tenemos esos mandamientos, Él siempre se va a manifestar para defendernos de las tentaciones de las obras de la carne. Eso es lo que hace el Señor. Pero ahí tenemos la defensa, una espada grande, ¿cierto? ¿Qué hace el soldadito cuando está por allá, o el soldado cuando está por ahí en el monte para enfrentarse con las personas alzadas en armas? Le dieron una dotación, ¿cierto? Esa dotación incluye una pistola, una metralleta o fusil, no sé qué más. Y cuando le aparece el enemigo, ¿qué hace? Sale a correr, ¿verdad? No, ¿cierto? Porque lo matan, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Enfrentarse. ¿Con qué se enfrenta? ¿Con qué se enfrenta? ¿Con qué? Con el arma que le dieron, con la dotación que tiene, ¿cierto? Con eso se enfrenta y puede vencer o alejar a sus enemigos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la dotación que él tenga, es más fuerte que los otros. Si no tiene buena dotación, los otros lo vencen, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener para vencer a nuestros enemigos? La palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tengamos, más fortaleza, mejores son nuestras armas, ¿cierto? Pero si se me aparece algo, las obras de la carne vienen a atacarme y yo no tengo la palabra, pues entonces, me van a vencer, ¿cierto? Y entonces me van a matar. ¿Cómo? Espiritualmente, ¿sí? Y yo tengo que cuidarme de no morir espiritualmente. Los tiempos se están acercando, nosotros debemos estar preparados. No es que, como muchos dicen, el mundo se va a acabar ya. No, el mundo se acaba para todo el que va llamando al Señor. Claro, un día el tiempo, esta tierra y estos cielos fenecerán, dice la palabra. Pero por ahora nosotros tenemos que cuidar qué es la casa de Dios. ¿Y quién es casa de Dios? Nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que cuidar la casa de Dios. Y esa casa puede ser asaltada por los ladrones.
y nos pueden matar si estamos descuidados. Pero si estamos llenos de buenas armas, entonces ¿qué pasará? El enemigo no podrá atacarnos. Entonces tenemos esos 17, nos van a tener miedo, aunque son muchos frente a nosotros, nos van a tener miedo si nosotros estamos llenos de las armas del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar ¿qué? Un arsenal. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí tenemos que tener ese arsenal, ¿sí? Yo no sé si han visto películas de aquellos hombres fuertes o que se hacen mostrar hombres fuertes en esas series donde se muestran hombres fuertes y entonces ellos siempre son vencedores, nunca los vencen, ellos siempre son vencedores. Pero para ser vencedores, ¿qué hacen? Cuando ya los llaman y van a tratar o van a salir, según los relatos de cada película, van a salir, entonces ellos van y tienen un secreto por allá. Y van y abren ese secreto y tienen todo un arsenal de armas. Los echan en una maleta y se los meten otros en el cuerpo y salen a cumplir su labor, ¿cierto? Van seguros de que van a poder vencer. ¿Qué tenemos nosotros que almacenar como cristianos, como soldados de Cristo? La palabra de Dios. Tenemos que tener una buena bolsa en la mente y en el corazón de buenas armas, ¿verdad? Tenemos que estar revestidos de las armaduras de Dios. Cuando ustedes van a Efesios capítulo 6, verso 12, encuentran cuáles son las armas de Dios. Ahí Dios nos dota de todas esas armas y ahí nos encontramos que tenemos todas las armas de Dios para vencer a nuestro enemigo. Luego, ¿dónde está el arsenal de nosotros? ¿Dónde tenemos la bodega de ese arsenal? En Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Desde el 11 incluso lo empezamos a ver. Y ahí tenemos todo el arsenal. ¿Queremos un arsenal? Guardemos bien ese arsenal. Cuando vamos a pelear, todos los días nos toca en el mundo, tenemos que ir a esa bodeguita que se llama Efesios, la llave está en Efesios 6:12 o 6:11 en adelante, y ahí encontramos el arsenal que nos lleva o que nos da las armas para defendernos, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a entender que la ley es... Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y la ley es infracción del pecado. Y ya, entonces, en otras palabras, los mandamientos nos dejan ver si obedecemos o desobedecemos a Dios. ¿Cómo nos prueba Dios si somos obedientes a Él? A través de los mandamientos, a través de los mandamientos. Así es que nos prueba Dios. Entonces, Dios nos enseña esa parte, Él nos prueba. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están en perfecto acuerdo en cuanto a que las leyes espirituales de Dios son inmutables, nunca terminan. No se pueden abandonar, ahí está, son inmutables. Malaquías 3:6, ¿qué les dice? Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos en este mundo? Porque el amor de Dios no cambia, ¿verdad? El amor de Dios, la misericordia de Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Siempre está con nosotros. Pero miremoslo en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Dice que Jesucristo es cuando... ¿Es quién? ¿O cómo es Jesucristo? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Jesucristo siempre será, ha sido el mismo. Así que si Él nos enseña eso, tenemos que obedecerlo. Los mandamientos en el Nuevo son la ley real, no podemos ignorarlos. ¿Qué son los mandamientos en el Nuevo Testamento? La ley real. Santiago 2:8 nos enseña eso. Miremos qué nos dice ahí Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley, ¿qué? ¿Cuál es esa ley? ¿Estamos en la palabra? Si en verdad cumplimos, ¿qué? No, ¿qué dice ahí? Están en la palabra, ¿verdad? ¿La ley qué? La ley real, ¿cierto?
¿Cuál es esa ley real? Vamos a mirar qué nos sigue enseñando ahí la palabra del Señor. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Note que esa ley real debe ser conforme a la Escritura, no es la que se inventaron. ¿Sí? Por ejemplo, la que se inventaron, hay una que dice que es el primer mandamiento, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. No debe ser conforme está escrito. Y conforme está escrito dice amarás a Dios sobre todas las cosas. No. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, ¿cierto? Ahí no dice que sobre todas las cosas. Luego, pues si lo generalizamos coincide, pero realmente dice la palabra que la ley real es conforme a ¿qué? A lo que está escrito. Eso es la ley real, dice, conforme a lo que está escrito, conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, conforme a la Escritura. Pero también son la ley de la libertad, los mandamientos, porque ya no tenemos la esclavitud que tenían los antiguos en el Antiguo Testamento, que los mandamientos para ellos era una esclavitud. Para nosotros ya los mandamientos son libertad, porque solamente es para mirarnos en ellos, ya no es nada más. Ya no es que teníamos que hacer las otras 603 obras que había que hacer, o mandatos ligados a los 10 mandamientos. Entonces se sumaban 613. No, ya solamente tenemos 10 y solamente son ¿qué? Nuestro espejo, eso es todo. Dice, ¿qué dijo Pablo en Romanos? Para mostrarnos ¿qué hacen los mandamientos? ¿Estaba la iglesia conmigo? Sí. ¿Qué hacen los mandamientos? En Romanos 7, 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué es lo que hacen los mandamientos con nosotros? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? Para ver el pecado, para conocer que hemos fallado, ¿verdad? Para conocer que hemos fallado. Para eso es que Dios nos dio los mandamientos en la gracia, ¿cierto? No los quitó, los dejó ahí. ¿Para qué? Para que conozcamos, para que veamos el pecado a través de la ley. Porque dice, tampoco yo conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ese qué mandamiento es? ¿Ese qué mandamiento es la codicia? El 10º, ¿verdad? Ese es el 10º. Entonces dice, no codiciarás más. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no tuviéramos ley, pues, ¿cómo veíamos el pecado? ¿Cierto? Estaría muerto. ¿Cómo lo podríamos ver? No lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la ley? Ahora sí regresamos a Santiago 2:11. ¿Por qué la ley es la ley de la libertad? ¿Y qué dice Santiago 2:11 y 12? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis sido de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. Entonces, la ley de la libertad nos juzga, pero ya no es una carga para nosotros, es el espejo donde tenemos que mirarnos. Cuando tú pegas un espejo en su casa, un espejo físico allá en la casa, para arreglarse todos los días, para antes de salir mirarse en ellos, ¿le pesa mucho ese espejo? ¿Tienes que hacer algún sacrificio para ir a mirarse ese espejo? No, ¿cierto? Usted va tranquilamente, libremente y se mira en el espejo y se quita el mugrecito, las manchas, si está mirando se arregla la blusa, el vestido, ¿sí? Los zapatos, yo qué sé, ¿qué más se mira allí? ¿Sí? Se maquilla allí, ¿cierto? Pero ¿cuánto le cobra el espejo? Nada, ¿cierto?
Todo es gratuito. Eso es ley de la libertad en la gracia. Cuando nos miramos en los mandamientos, todo es gratuito. Lo tenemos que hacer. Es gratuito. No tenemos que hacer otra cosa porque no tenemos que pagar nada. La ley de la libertad es eso. Entonces, para cumplir los mandamientos, yo tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas. No, eso no dice en ningún lugar, ¿cierto? No. Los diezmos y las ofrendas, ya les he dicho muchas veces, es para prosperidad, para salud, para oportunidades en esta tierra, pero no tienen nada que ver con el cielo. Eso no nos lleva al cielo. Así que, mis amados, ¿quiero yo ser bendecido en la tierra? Pues ofrendo diezmo. ¿Quiero tener mi salud? Ofrendo diezmo. ¿Sí? Quiero buscar una oportunidad de negocios, ofrendo diezmo, ¿sí? Cuidado que no estoy diciendo, porque esto está muy mal interpretado, y es que si tú vas a montar un negocio tienes que sembrar para que Dios le prospere el negocio. Eso es falso, eso no es así, hermano, ¿sí? Eso no es así. No, lo que la palabra dice que debes dar de lo que tienes y no de lo que no tienes, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya tienes tu empleo, cuando tú ya tienes tu negocio, cuando ya tienes, entonces de lo que tienes es de lo que tú le ofrendas al Señor, ¿no? No de lo que no tiene. Entonces, ese cuento de que siembre para que Dios le dé su casa, eso no es así, eso es mentira, hermano, ¿sí? Que siembre para que Dios le dé su carro, eso no es cierto, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con los diezmos y las ofrendas de las personas y Dios, en la relación entre Dios y sus ofrendas, para nada. La ley de la libertad es eso. No estamos sujetos a nada económico, ¿cierto? Solamente es obediencia. Eso es lo que Dios nos habla. Aún ahí podemos mirar aquí sobre la ley de la libertad, los santos. Quienes entran en el reino de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Así que si yo quiero entrar al reino de Dios, ¿qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos de Dios y la ley de Jesús. ¿Dónde dice eso, pastor? Porque tal vez se lo estoy inventando. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Cuántos son santos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos y la fe en Jesús. Entonces, eso es, nos queda claro. Y aún en el último capítulo de la Biblia, voy a mostrarles aquí la Biblia del oso, que es la más antigua. Porque la Reina Valera ya dice sobre las vestiduras, pero aquí la Reina del Oso, que es la que sacaron directamente el hebreo, dice, aún en el último capítulo de la Biblia, ahí en Apocalipsis 22, 14, ubiquémonos de todas maneras allí para poder mirar esa parte, Apocalipsis 22, 14, que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que, aquí está, dice, para que su potencia en el árbol de la vida y que entren por las puertas, para que sea su potencia en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Bueno, la Reina Valera, ¿qué nos dice? Los que lavan sus ropas. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que lavar nuestras ropas es como guardando ¿qué? Los mandamientos. Eso es. Entonces mire que hasta el último versículo de la Biblia, capítulo de la Biblia, nos enseña a que debemos vivir los mandamientos. Cuidado con aquellos que te dicen que no hay que guardarlos. Ya no hay que guardarlos. Jesús lo resumió en 2 y solamente es amar al prójimo, y ahí dice que eso es la ley y todos los profetas. Pero ¿cómo entiendes los mandamientos si no se los sabes? ¿Cómo puedes guardar? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no pones en práctica los últimos 6? Pero ¿cómo puedes amar a Dios, que es lo más importante, si no tienes claro los 4 primeros mandamientos? Entonces es importante eso, ya la Biblia nos expuso eso. Jesús reemplazó los 10 mandamientos, es la pregunta. No, ¿cierto? No, lo contrario, no los colocó ahí. No es que los haya reemplazado, que dice, no, ahora tenemos es que obedecer los evangelios y no más.
Pero cuando tú miras los evangelios, ahí se encuentra que tienes que guardar los mandamientos. Entonces es imposible, ¿no? O sea, no podemos abolirlos ni obviarlos porque Dios está ahí con los mandamientos todo el tiempo. Amén. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? Gloria a Jesús. Qué bien. Dios es maravilloso y Él nos quería enseñar esta parte. Así que como aquí hablamos constantemente de esto, entonces decía, ¿será que me puedo saltar aquí más bien a avanzar? Pero no me pude saltar. Dios quiere que los enseñe de todas formas, porque el evangelio tiene que ser expuesto en todas sus formas, y no se puede obviar un solo versículo, porque si no, el Señor después nos va a pedir cuentas por eso, ¿no? ¿Será que cuando yo tengo un diálogo con mi hermano Hugo y él me encarga algo que tengo que hacer y yo hago caso omiso a alguna de las recomendaciones que él me hizo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya pasó aquí, mi hermano Hugo nos hizo una serie de recomendaciones y se hizo caso omiso a una de las recomendaciones. ¿Y qué pasó? Hace un tiempo escuchamos un olorcito, se quemó un equipo, ¿cierto? Porque no estuvimos pendientes de lo que Él nos había dicho. Así es, así es, así es. Así es el mandamiento del Señor en nuestra vida, ¿cierto? Les pongo ese ejemplo más vivo, que es lo que hemos visto, precisamente para entender que si nosotros obviamos una parte de eso, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra vida se puede condenar, ¿cierto? No podemos obviar nada. La enseñanza de Dios debe ser perfecta en nuestra vida. ¿O qué dice? Voy a llevarlos ahí a que dice Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago 2, verso 10. Ahí ya terminamos. Pero ¿qué nos dice ahí respecto a eso? ¿Qué será lo que nos dice el Señor ahí? Porque pues tal vez el pastor se puede inventar un poco de cosas, pero ¿qué será lo que dice Dios ahí? Santiago 2:10. Estamos ahí, ¿cierto? Que dice, cualquiera que guardare todos los mandamientos, pero obviare uno. Pero fallare, dice, en uno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Se hace qué? Entonces como si no hubiera guardado nada, ¿cierto? Porque con uno que falla, todos, es como si hubiese fallado con todos, ¿no? Entonces era el ejemplo que les ponía aquí de los equipos, ¿sí? Nosotros obviamos una recomendación, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues tuvimos consecuencias, ¿cierto? Entonces así es nuestra vida en los mandamientos. No podemos obviar nada de los mandamientos, porque es como si hubiéramos fallado todo, ¿cierto? Todo. Entonces ya Jesús nos enseñó. ¿Qué entendimos hoy? ¿Qué podemos llevarnos hoy? ¿Una carga completa? No, nosotros nos quitamos la carga si realmente nos proponemos a obedecer los mandamientos. ¿Cuánto nos cuesta aprendérnoslos? Nada, ¿cierto? Nada. ¿Cuánto tenemos que pagar para que los mandamientos se cumplan en nosotros? Nada, ¿cierto? Nada. Así que no hay que tocar el bolsillo para guardar los mandamientos. Para nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes a Dios, ser obedientes al Señor. Y eso es algo que Dios nos pide con amor. Eso es gracia. Dios todo nos lo pide con amor. Dios no nos está obligando a nada, ¿cierto? Entonces, mis amados, qué bueno que podamos entender esa parte y tengamos muy claro eso para que no nos engañen por ahí, porque ahorita hay multitudes de lugares donde dicen que no hay que guardar los mandamientos. Tengamos mucho cuidado porque hoy estamos en esta iglesia, mañana no sabemos, y entonces si no tenemos eso claro, le vamos a creer al enemigo, ¿cierto? Y entonces, no, que no hay que guardar los mandamientos. Ah, sí, porque el pastor lo dijo. Pero es mejor que no lo diga el pastor. Es mejor que no lo diga ¿quién?
Jesucristo mismo en su palabra, ¿cierto? Porque nosotros como pastores nos podemos equivocar. Mire que cuando estaba empezando yo leí ahí una parte y la leí mal y les dije, sí, como eso dice, y ustedes dijeron, sí. ¿Sí? No decía eso, hermanos. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque aún hasta el siervo más fiel a Dios se puede equivocar. Tengamos cuidado con eso. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Gracias porque tú eres santo y bueno con nosotros, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Dios de Israel, porque en ti, Señor, están todas, Señor, Padre, nuestras obras, Señor. Y esas obras ahora son adorarte, alabarte. Ese es el sacrificio que te podemos dar. Tú ya no nos exiges otro tipo de obras, Dios mío, sino obedecerte, Dios, adorarte, exaltarte, Señor. Pero la mejor forma de adorarte, Señor, es mostrando nuestra obediencia a ti, Señor. Así que, Padre mío, en tus manos colocamos nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes. Si aún no sabemos los mandamientos, perdónanos, Señor, y danos la sabiduría, el entendimiento, la memoria para retenerlos y hacerlos, Dios mío. Porque entonces, Señor, todos los días tendremos, Señor, el arma para ir al arrepentimiento, que son tus mandamientos, Dios. Porque fallaremos, tú lo dijiste, y nos asegura en tu palabra que todos hemos pecado y aún seguiremos pecando, pero para eso nos has dado las armas de defensa, Dios mío. Así que, Padre, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por bendecirnos y gracias por estar, Señor, siempre, Dios, respaldando tu palabra, Dios mío. Señor, queremos ir, Dios, a tu presencia en esta mañana para aferrarnos a tus brazos, Señor, sentir esa presencia tuya, sentir que tú nos ministras, sentir que tú estás aquí, que no hemos venido, Dios, a un lugar, hemos venido a buscarte y a sentir tu abrazo, Dios mío. Por eso queremos abrazarte hoy y decirte, Padre, queremos sentirte, mi Señor, sentir ese calor de tu pecho, sentir ese fuego de tu espíritu, Señor, cuando te abrazamos, y decirte, Padre, gracias por ser tan hermoso, gracias por ser ese Padre fiel que nunca nos abandonas. Permítame abrazarte hoy porque yo sé que con un abrazo que te dé recibiré mi sanidad. Quiero abrazarte hoy, Señor, porque me quiero ir de este lugar sano, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has sanado, Dios mío. Yo creo en tu poder. Tu palabra dice que si permanezco en ti y tus palabras en mí, todo lo que pida tú lo harás, Señor. Padre, pero también me enseñas que si dos o más nos ponemos de acuerdo en lo que pidamos, Señor Dios, tú como Padre Celestial lo harás, Padre. Y, Señor, he venido a ponerme de acuerdo aquí con mis hermanos, Dios mío, de que necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, necesito de tu gracia. Padre, por eso, Señor, creo, porque tu palabra me enseña que si puedo creer al que cree, todo le es posible. Creo, Señor, que es posible que yo salga de este lugar diferente, que todos esos dolores que traía, enfermedades se queden en este lugar, Señor, porque yo miré de este lugar libre, Dios, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia, de toda preocupación, Señor. Oh Padre Celestial, te coloco mi cuerpo bajo tus manos y te pido que reprendas todo poder de las tinieblas que haya venido a entorpecer mi vida, Dios. Señor, repréndelo en el nombre de Jesús y hazme libre, Dios, porque, Señor, tu palabra me enseña que en Cristo soy libre. Tengo la libertad en Cristo y en Cristo soy más que vencedor, Dios. Así que, Señor, con esa palabra me voy de aquí, Señor, creyendo, Dios, que tu sombra, tu amor y tu gracia estarán conmigo en todo momento, Padre.
Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre mí y permanezca para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.